botellón, ¿no? Vamos a preguntarle precisamente sobre este tema a los científicos, que son los que manejan la información. Siguen creciendo, como decimos, los contagios en Canarias, con especial incidencia en la isla de Tenerife. Fíjense, ayer, de los 195 que se produjeron en el conjunto del archipiélago, 158 se localizaron en Tenerife, 24 en Gran Canaria, una isla con la misma población que Tenerife, 8 en Lanzarote y 5 en Fuerteventura. El resto de las islas no tuvieron contagios ayer. Jacob Lorenzo es director del Instituto de Enfermedades Tropicales de la Universidad de La Laguna, también de Salud Pública. Señor Lorenzo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Usted es experto en epidemias, conoce perfectamente cómo se expanden los virus, pero nadie ha conseguido dar con una explicación clara de por qué la incidencia en Tenerife, teniendo la misma población que Gran Canaria, es 7 veces superior, de 20 a 158. 24 ayer en Gran Canaria, 158 en Tenerife. ¿Tiene usted alguna explicación? Bueno, la explicación es sencilla, tristemente sencilla, pero es lo que sabemos que ocurre durante esta pandemia. Si no se cumplen las medidas de distanciamiento social, empleo de mascarilla, etcétera, el virus se sigue transmitiendo. Y obviamente, pues en Tenerife no se están cumpliendo estas medidas a rajatabla y estamos viendo infecciones. Además, como ya ha liberado Salud Pública hace un par de semanas, pues ahora mismo tenemos a la variante Alfa, también conocida como variante británica, circulando en la isla y ya sabemos que es una variante altamente contagiosa, por lo que cada vez que una persona contagia a otra, pues en vez de tener un ratio de 1 o 2, pues podemos estar infectando entre 3 o 4 personas. De ahí el aumento de casos que tenemos en Tenerife. Uh-huh. Estamos deseando, señor Lorenzo, que vengan los turistas y de buenas a primeras nos encontramos con más de 1.000 contagios en toda España provocados por estudiantes que han salido de viaje fin de curso. ¿Los estudiantes se contagian al entrar en contacto con la población local o son ellos mismos los que se transmiten el virus entre sí en esos botellones o reuniones en las que no cumplen las medidas de seguridad? Bueno, la mayoría de los casos que se han visto, pues, tristemente de nuevo, prácticamente un 80% de los casos que yo conozco se deben, pues, a estas aglomeraciones en eventos como que nombrabas, tipo botellones, reuniones, etcétera, donde hay alguna persona asintomática y tristemente, pues, infecta a otras y al final, como están aglomerados, de nuevo no mantienen las distancias, pues tenemos infecciones y tenemos brotes. Nos estamos quejando de que no pueden venir los británicos, pero viendo la rapidez, usted aludía hace un momento a la variante británica con la que se están expandiendo, la variante británica, también la variante Delta, conocida como variante India. ¿No es casi un alivio por mucho que no puedan venir? Por mucho daño que se le haga al sector turístico. Pedro Sánchez anunciaba ayer en una entrevista que le hacía Ángel Barceló en la cadena SER que van a tener que venir con una PCR negativa o demostrar que están vacunados. Hombre, esa sería la medida ideal, por eso se ha implantado. Cualquier persona que venga de una zona, por así decirlo, endémica, como es ahora el Reino Unido de variante Delta, donde prácticamente un 90% de los casos son debidos a esta variante, pues si quieren entrar en determinados países, incluyendo pues España y nuestra región de Canarias, pues deberían entrar con una PCR negativa o con un certificado de vacunación completa. La última vez que hablamos, señor Lorenzo, usted dijo que el virus nos estaba ganando la batalla. ¿Lo sigue pensando? Pues sí, tristemente sí, lo estamos viendo. Cada vez que siempre vamos un par de pasos atrás en esta pandemia, detrás de este virus y lo estamos viendo de nuevo. Hay varios países donde la tasa de vacunación es bastante alta. Nosotros también estamos alcanzando una tasa de vacunación cada vez más alta. Pero el virus nos sigue ganando, siempre tiene un as debajo de la manga y lo estamos viendo de nuevo. El tema del que se está hablando todo el mundo, sobre todo en la isla de Tenerife, que tiene los locales cerrados en interiores, es la decisión del gobierno de cerrar el interior de la hostelería. Estábamos hablando hace un instante de esa reunión que se va a producir hoy entre el gobierno y las distintas asociaciones de hosteleros y de restauradores. ¿Está de acuerdo con la medida de cerrar el interior de los locales? ¿Caben opciones intermedias como dejar entrar en el interior a los vacunados, que era algo que estábamos hablando? Ahora que la gente puede tener un certificado, ¿cómo lo ve usted? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista epidemiológico, abrir los interiores de restaurantes, ya que ahí nos vamos a quitar las mascarillas
y estamos en una zona cerrada, pues es un foco, podría ser un posible foco de infecciones. La medida de dejar entrar a los vacunados, en este caso, pues habría que ver el aforo, lo primero, a cuántos vacunados vamos a dejar entrar, qué porcentaje, y qué tipo de vacunados. Si son vacunados que tienen la pauta de vacunación completa y han pasado más de 2 semanas, que es cuando se genera esa inmunidad más alta, pues sería una medida de alivio, porque tristemente este sector pues es el que más está sufriendo en nuestra región y en nuestro país. Doctor Lorenzo, muy buenos días. Buenos días. Ahora que está la Eurocopa, uno se queda con la sensación de que, perdón por el símil, ¿no? De que la pandemia es más una liga que una competición corta, ¿no? Esto lo estamos viendo, ¿no? Esto va como para largo, ¿no? Ya ha ido para largo. ¿Cómo tenemos que llegar en contagios y en situación epidemiológica en Canarias para cuando llegue eso que los expertos dan por hecho, que es que la variante Delta, también va llamada como variante India, llegue a ser dominante en el continente europeo? Eso es algo que se da por hecho, no sé si usted lo comparte o no. ¿Cómo tenemos que llegar, si eso es así, en índice de contagios y de vacunación para evitar que haya pues una quinta ola en septiembre? Pues con respecto a índices de contagio, lo tenemos que tener lo más posiblemente bajo que podamos. Tenemos ejemplos claros en nuestras islas, alrededor nuestro. Miguel Ángel lo decía antes, Gran Canaria con solo 24 casos y es la que nos sigue. Tenemos casi 10 casos más o 10 veces más casos que la isla que nos sigue. Tenemos que tener muy pocos casos y tenemos que tener a la mayor parte de la población vacunada, sobre todo ahora a el rango de edad que está siendo más afectado, que son estas personas entre de 18 años hasta 40 aproximadamente, que son las personas que se están infectando. Si no lo conseguimos, si no estamos protegidos y no tenemos un número bajo, pues de nuevo volveremos a estos ciclos de infecciones. De hecho, ya se ha hablado de una quinta ola que afectará a Europa a partir de agosto debido a esta variante. Simplemente por lo mismo que decía antes, si no mantenemos las medidas de prevención, pues permitimos que el virus se multiplique, porque depende de nosotros y al final pues volvemos a este círculo vicioso donde llevamos pues, prácticamente casi ya más de un año y medio. Buenos días, señor Lorenzo. Buenos ¿Y días. esta quinta ola afectaría también a los vacunados? En principio no afectaría a los vacunados por los datos que se están moviendo en otro tipo de países. Vacunados de nuevo serían, o la comunidad científica incluye a esas personas que han completado su pauta de vacunación y llevan más de 10-12 días vacunados, que es cuando llega el nivel de anticuerpos neutralizantes en el organismo a su máximo nivel. En principio no les afectaría y en el caso de que los afecte pues serían meros portadores del virus. Uh-huh. ¿Y qué esperan ustedes para el invierno y sucesivas? ¿Tendremos que vacunarnos otra vez? Bueno, los datos que han empezado a salir de algunas de las farmacéuticas cuyas vacunas estamos empleando ahora, pues nos indican que vamos a necesitar una tercera dosis para mantener estos niveles de anticuerpos. Esto lo tendremos que ver. Ahora mismo los datos que están surgiendo de personas que se vacunaron a principios de este año, pues nos indican que los niveles de anticuerpos se siguen manteniendo. Tendremos que ver qué ocurre, pero obviamente tenemos que mantener el porcentaje de vacunados cada vez más alto y mantener a nuestra población protegida, no solo desde el punto de vista de vacunación, sino, vuelvo a indicar de nuevo, desde el punto de vista de las medidas preventivas. Un poco para aclararnos, doctor Lorenzo, porque yo creo que es un asunto importante porque genera cierta confusión. Es decir, bueno, si los vacunados se contagian, bueno, claro, se contagian, o sea, que se contagian quiere decir que pueden dar positivo, pero no desarrollan la enfermedad. Habrá que contabilizar los casos positivos con una lectura distinta cuando toda la población esté vacunada y uno dé positivo y sea, digamos, una infección inocua, ¿no? Inocua para la propia salud. Habrá entonces que pensar que, bueno, que quizás el hecho de los casos positivos desde el punto de vista de la salud pública y por tanto del riesgo vital para la población y para el sistema sanitario es distinto, tiene una lectura cualitativamente diferente. Exactamente, estamos viendo en casos donde algún vacunado pues ha mostrado PCR positiva o
test de infección activa positivo, hemos visto que prácticamente pues son personas o asintomáticas o con síntomas muy leves. Entonces estamos en un escenario totalmente diferente en el que estamos ahora, porque no va a haber hospitalización y no va a haber enfermos tan graves como los que estamos viendo ahora. Señor Lorenzo, hemos conocido la variante británica, la india, la sudafricana, la brasileña. ¿Cuántas más se pueden dar? ¿Y van a servir nuestras vacunas para combatirlas todas? En principio, las vacunas que tenemos en el mercado funcionan contra todo este tipo de variantes. ¿Cuántas variantes vamos a tener? Pues me gustaría decírtelo, Miguel Ángel, pero no lo sé. Tendremos tantas variantes como nosotros permitamos que hayan. Mientras el virus siga transmitiéndose y recombinándose, porque se lo permitimos, pues el virus seguirá evolucionando y mejorando. Al final es un organismo que depende de nosotros para sobrevivir. Y obviamente mientras más contacto tenga con el ser humano, pues más se va a adaptar a él y más va a mejorar su arsenal para seguir sobreviviendo entre nosotros. A mí la imagen, señor Lorenzo, que más me ha llamado la atención en las últimas horas, fíjese, ayer estábamos viendo todos el partido de España y veíamos el público en las gradas y veíamos a todo el mundo pegado en ese estadio de Copenhague con público en las gradas. Después estaba jugándose también el Francia-Suiza en otro estadio también con público. No recuerdo dónde era el Francia-Suiza. Y sin embargo, Australia, que estaba siendo un ejemplo a seguir, ayer mismo confinaba a la población de Sydney. ¿Corremos el riesgo de que eso vuelva a suceder en España? Por supuesto. Vuelvo a insistir en lo mismo. Si seguimos relajando las medidas, tenemos esta tendencia a terminar con esta pandemia antes de lo previsto, y cada vez que relajemos medidas, pues nos vamos a encontrar con este tipo de situaciones donde el virus de nuevo pues nos gana la batalla y sigue adelante. Mientras sigamos con este tipo de comportamientos, pues tristemente nos encontraremos con brotes y con situaciones como la que acabas de comentar de Sydney. ¿Y lo de la Eurocopa es una irresponsabilidad o porque hay gente de todos los países, ¿no? Bueno, lo de la Eurocopa yo lo hubiera planteado de otra forma, no hubiera dejado pues estas aglomeraciones de público, porque al final corremos el riesgo de que haya algún tipo de brotes, y seguramente veremos algún tipo de brotes. Ya hemos visto positivos en algunos de los jugadores. Y yo lo hubiera planteado de otra forma. Quizás el aforo debería ser más reducido. Que cada país se organiza como quiere, ¿no? O sea, en Budapest no está lleno y en Sevilla pues sí hay unas restricciones. Exactamente. Ahí todo depende de nuevo de las autoridades sanitarias de cada país. Cada país está tomando unas medidas diferentes y quizás pues se debería llevar unas medidas estándar, pero esto no ocurre ni siquiera con las pautas de vacunación. Tenemos ejemplos claros de lo que está ocurriendo. Ya ocurrió con países como Israel o Estados Unidos, donde la población se vacunó a un alto porcentaje. Estamos viendo que Europa también está acelerando la vacunación, pero si miramos a otros continentes como el africano, pues hay un 1% de vacunación. Entonces, si no tenemos medidas estándar para controlar una pandemia, al final pues nos encontramos con situaciones como las que estamos viviendo. Uh-huh. Es que como pretender que si no lo controlamos en un continente donde hay vacunas, ¿no? Hay abundancia de vacunas, la situación de estos continentes donde no las hay, ¿no? Como usted acaba de citar, el continente africano, eso es una fábrica de variantes, ¿no? Exactamente, ya se ha dicho desde la Organización Mundial de la Salud, desde que empezamos a vacunar en los países más o mal llamados más ricos o más desarrollados, que pues deberíamos mirar a otros continentes que tienen menos posibilidades de adquirir vacunas y suministrarles vacunas, o permitir que les lleguen vacunas, que es lo más triste. No les están llegando, son caldos de cultivo de diferentes variantes, y veremos cómo esto va a ocurrir. Ya hemos visto un caso a tiempo real con la variante Delta en la India. Están surgiendo variantes que ya hemos visto como en Brasil. Ahora también tenemos la variante que surgió en Perú y que está arrasando en América del Sur, y veremos lo mismo en este continente africano, puesto que es el que está más atrás en pautas de vacunación. Es muy triste, es la realidad, pero al final los países más desarrollados no permiten que
que los países pobres, por así decirlo, pues accedan a las vacunas y de nuevo, pues como decía antes, le seguimos dando ventaja al virus para que siga mutando y siga creando variantes. Jacob Lorenzo, director del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de la Universidad de La Laguna. Hoy lo he visto más pesimista que el otro día, a pesar de que seguimos con el mismo mensaje de que el virus nos está ganando la batalla, pero lo noto más bajo, como más pesimista, ¿no? ¿Está usted más pesimista? Más pesimista no, más realista, quizás decepcionado con la sociedad, porque por mucho que repitamos desde las sociedades científicas o de la comunidad científica de que la clave es mantener las medidas de seguridad, de prevención, la distancia, etcétera, pues cada vez vemos cómo la población se relaja y da por ganada esta batalla, y esta batalla todavía se está luchando y tristemente lo estamos viendo, la estamos perdiendo de nuevo y es bastante triste, pues sí. Ojalá que la próxima vez que hablemos, que ese mensaje de responsabilidad cale. Hay mucha gente que no se ha quitado la mascarilla, eso es una buena señal. También es verdad que se siguen haciendo botellones y eso es una pésima señal. Vamos a ver si la próxima vez que hablemos podemos decir por lo menos que si no estamos ganando la batalla del virus, que ya estamos en igualdad de condiciones. Jacob Lorenzo, ojalá. Muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Un placer. Un abrazo grande.